57 capítulo 4. Bienvenida de monstruos y shinobi capítulo 4. Bienvenida. Naruto saltó a través de la ventana abierta de la oficina del Hokage. ¿Llamaste a Kakashi-sensei? Preguntó. Kakashi hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio sin mirar hacia arriba. Hemos encontrado la fuente de la ola. Naruto sonrió mientras se sentaba. Impresionante. ¿Necesitas que vaya de golpear algunas cabezas? El Hokage negó con la cabeza. No, resulta que la ola en sí fue un accidente. Metió la mano en su escritorio y sacó una misiva. Este es el informe que recibí de Sasuke. Dijo, entregándoselo. Naruto rápidamente lo pasó por encima, sus ojos se agrandaron con cada línea. Cuando terminó, se lo devolvió a Kakashi, sonriendo. Esto es real. Monstruos y magia. Kakashi asintió y se rió entre dientes ante el entusiasmo de su estudiante. De hecho, pero, sus ojos se entrecerraron. No debemos bajar la guardia. No tenemos información sobre estos monstruos, y su comportamiento amistoso puede ser un acto. Naruto, con la ayuda de Kurama, fuiste el único capaz de deshacerte de los efectos de la ola, ¿no? Hizo una pausa para el asentimiento de Naruto. Tan pronto como salgas de esta habitación busca a alguien que te vea y dirígete a un campo de entrenamiento. Allí tú y el zorro trabajan para controlar la magia en tu cuerpo. Si las negociaciones con los monstruos van bueno, debería tener un tutor para ti lo suficientemente pronto. Naruto saltó de su silla, rebosante de emoción. ¿Lo tienes, Kakashi-sensei? Y salió corriendo de la habitación. Kakashi una vez más se rió entre dientes ante el Jout. No malditas gaires infeccioso, energía de su antiguo alumno, incluso en una tarea inútil. Naruto no era un idiota, de hecho había demostrado ser un genio cuando se trataba de aprender haciendo, pero no había forma de que pudiera conseguir algo útil en la magia en tan poco tiempo. Más bien, la importancia de este entrenamiento fue para que pudieran decirles a los monstruos que el que se sacudió los efectos de la ola ahora está trabajando en el control de la magia. Con suerte, no necesitarían amenazas, pero Kakashi era un shinobi, le gustaba jugar con Full House bajo la manga, especialmente en lo que se refería a la seguridad de su villaje. Incluso si no fue intencional, los monstruos lograron deshabilitar instantáneamente toda la aldea. Aunque hicieron menos daño, que es una ventaja táctica mayor que incluso el poder bruto de Pain. Aún así, estaban en un mundo nuevo, uno donde la diplomacia no era un espionaje apenas velado. Les daría una buena sacudida a estas personas, las escucharía. Mientras tanto, pensó, tengo que decidir cómo llevarlos al pueblo. En realidad, esta era una tarea bastante grande, dada la apariencia de sus futuros invitados. Había poco tiempo para hacer un anuncio sobre la fiesta que se avecinaba, así que si los dejaba entrar por la puerta principal, corría el riesgo de entrar en pánico. Por otro lado, si los coló, podrían encontrarlo insultante y eso podría amargar cualquier relación entre ellos. Después de unos momentos más de pensamiento, decidió Kakashi, hizo que cruzaran las puertas con Sasuke personalmente escoltándolos a uno de los hoteles más bonitos de la villa. Verlos escoltados por las calles por uno de los ninja más famosos de la historia debería mantener el pánico al mínimo, y ver a dónde van mitigaría cualquier duda de que se suponía que debían estar aquí. Tendrá que informar al Jonin, por supuesto, y hacer que controlen los chismes que los monstruos generan a su paso, adelantarse a cualquier sentimiento negativo del sector civil cada vez más ruidoso. No necesitaron una repetición de lo que sucedió cuando se hicieron públicas las historias completas detrás de la masacre de Uchiha y la Cuarta Guerra. Los discursos apasionados de Naruto solo pueden resolver algunos problemas, aunque esa lista es alarmantemente larga. Con un suspiro, comenzó a redactar órdenes y una respuesta a Sasuke. Maya, las cosas que hago para preservar la paz mundial. El humano Uchiha no miraba nada desde que su invocación regresó con otro pergamino. Había informado al rey y la reina que los acompañaría a través de la villa. Su rostro se suavizó cuando su mirada se posó sobre uno de ellos, por lo que estaba claro que estaba molesto por la tarea, no por la empresa. Sans lo vigilaba de cerca de todos modos. El humano no tenía niveles de violencia en su alma ni puntos de ejecución. Sin embargo, no había duda de que había matado antes, simplemente no lo había disfrutado, probablemente se había arrepentido. Las marcas eran más sutiles, más difíciles de decir que el hedor estruendoso de Luffy, pero Sans era el juez real por una razón. Y no era solo su ojo mágico. Por supuesto, todo menos eso se había deslizado, después de lo que le pasó a papá, y descubrir que él era el único que podía recordarlo. Y descubriendo de la manera más difícil que no puede caer, aferrándose a un solo potencial curativo / punto de esperanza.
Durante un tiempo trató de contentarse con cuidar a Pats, tratando de mantener el ánimo por el bien de sus hermanos. Y entonces algo comenzó a estropearse con el tiempo, solo detectable por el borde más simple de sus sentidos y las lecturas de un par de máquinas que realmente no sabía cómo operar. Jeje. Aquí estoy sintiendo nostalgia por el momento más oscuro de mi vida, justo cuando el futuro parece tan brillante. Pero ahora, el cráneo de Sans estaba zumbando con una de esas cosas que le consiguieron su verdadero trabajo, algo que tan pocos monstruos tenían en las cantidades necesarias. Pragmatismo. A pesar de la parte probatoria de su introducción, Uchiha parece estar en una posición alta, probablemente de la realeza según la forma en que se comportó. Sans le sugeriría a Asgore más tarde para ver si él o su familia estarían dispuestos a formar una alianza. La forma en que respondió a la explicación de Toriel habla de la experiencia con la intolerancia de la humanidad. Sans reflexionó, su sonrisa siempre presente se contrajo una fracción. Necesitaban aliados, incluso si esos aliados también estaban marginados, especialmente incluso. Sin embargo, una preocupación más apremiante era Frisk y lo que les sucedería cuando llegaran al villaje. No tenía ninguna duda de que Frisk quería quedarse con ellos, pero también dudaba que el gobierno de los humanos simplemente permitiera que los monstruos se los quedaran. Sabía por esos primeros meses después de papá, que los monstruos, incluso los de su propia especie, eran muy estrictos cuando se trataba de quién podía cuidar de los niños, y tenía pocas dudas de que los humanos eran iguales en eso al menos. Quizás el doble con un niño en camino de convertirse en un ninja, por lo que sabían, Frisk podría ser una filtración de seguridad para los humanos. Ese intercambio de código con Sasuke lo demostró. Cualquier negociación que se lleve a cabo implicará inevitablemente el cacheo como moneda de cambio. Hace que sus huesos vibren suavemente de ira, pero va a suceder. Tendrán que jugarlo con cuidado. La familia real al menos está destinada a reaccionar violentamente si intentan tomar Frisk por la fuerza. Era un hecho que los monstruos vendrían a esto desde una posición de debilidad, incluso con el impulso de determinación el niño les dio la mayoría de los monstruos listos para la batalla solo saben cómo capturar civiles humanos. Estos shinobi son un total desconocido. Lo máximo que tienen es su oro. Frisk insinuó que los humanos tienen una fijación por él, y podrían tomarlo fácilmente. Tendrán que esperar que dejen que Frisk se quede con ellos el tiempo suficiente para contarles más sobre la vida humana y lo que saben del panorama político. Es mucho pedirle a un niño, pero no tenemos otro vector de información en el que podamos confiar. Y todo eso vino antes de lidiar con las cosas que sucedieron desde la caída de Frisk. No tenían idea de cómo reaccionarían los humanos al enterarse de que habían devuelto a la vida tanto a un humano como a un monstruo, incluso en circunstancias atenuantes. Por mucho que no quisiera hacerle pasar al chico más tonterías, necesitaban poner a Asriel bajo un microscopio. Chara necesitaba toda la terapia. No solo por lo que les había sucedido, sino por los factores subyacentes que hicieron que su plan pareciera atractivo en primer lugar. Finalmente, por mucho que quisiera lo contrario, tenían que enfrentarse a los resets, y necesitaban con urgencia saber si Frisk, Chara, Asriel o cualquier otra persona aún podían hacerlo. Eso fue un montón de cosas con las que lidiar, en tan poco tiempo, pero, Sans había pasado demasiado tiempo sin un mañana para empezar a posponer las cosas hasta. Así que enfrentará el futuro a medida que se presente, y oh. Ahí está. Determinación, pulsando a través de mis huesos, estrellas, es embriagador. Cómo los humanos se concentran lo suficiente para hacer algo cuando sientes que puedes enfrentarte al mundo. El primer obstáculo para entrar realmente en el villaje fue inesperadamente mundano. Después del impacto inicial, los guardias de la puerta recurrieron al profesionalismo y le pidieron al grupo que se registrara. El problema llegó cuando el guardia le devolvió el portapapeles para encerrarlo en estado de shock. Sasuke frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? El Chunin se sacudió, miró la hoja, de vuelta a él y otra vez, simplemente, nunca había visto este tipo de escritura antes. Miró a los monstruos, supongo que ustedes no sabes cómo escribir kanji. Asgore sonrió tímidamente, no, en realidad somos bastante afortunados de hablar de la misma manera. El guardia de la puerta suspiró, bueno, no puedo dejarlos entrar todavía. ¿Qué tal esto? Díganme sus nombres y trataré de ponerlos en nuestro estilo de escritura, ¿de acuerdo? Mientras el guardia decía esto, el ninja del grupo de búsqueda original, salvo Sasuke, se había registrado y se dirigió a la aldea ellos mismos.
Sasuke miró suavemente mientras Rock le levantaba el pulgar antes de saltar para reanudar su entrenamiento, volvió sus ojos hacia el grupo de monstruos mientras comenzaban a presentarse a Chun-Li, cada vez más preocupado. Sasuke arqueó una ceja ante el nombre del metal y sintió un poco de lástima por el guardia, ya que era probable que se enfadara por haber un montón de nombres escritos fonéticamente en su escritura a mano en la hoja de registro. Muy pronto, el guardia no era Izimo. Quedó satisfecho, y el grupo se dirigía a la villa propiamente dicha. La ruta más cercana al hotel que Kakashi había reservado pasaba justo por uno de los distritos residenciales de mayores ingresos. Sasuke no contuvo la respiración porque no enfrentarían ningún inconveniente en el camino, pero tampoco se tensó, ya que había visto a varios agentes ANBU siguiéndolos. Permaneció impasible mientras caminaban, los civiles en la calle se separaban a su alrededor como la marea sobre una roca, aunque no por miedo o disgusto. Vio miedo moderado en algunos de sus rostros, pero la mayoría tenía miradas apreciativas, y desde su periferia algunas miradas que solo podían describirse como caras de Daou cuando vieron a la familia real y a los niños, manos unidas entre los 5. «Mamá, quiero uno», gritó una niña, señalando a Asriel y tirando del vestido de su madre. Sasuke hizo una mueca internamente, seguro de que el príncipe se había sentido ofendido por haber sido confundido con una mascota, volvió la cabeza y parpadeó. El joven niño cabra se reía entre dientes cuando los niños humanos de su grupo se aferraban a él y le sacaban la lengua a la niña, que se reía cuando su madre la tomaba en brazos y le sonreía disculpándose al rey y la reina. «Hasta ahora todo bien», fue una frase que ningún ninja digno de sus sandalias dijo en voz alta. Sin embargo, la continua falta de problemas lo estaba poniendo nervioso, ya que conocía su suerte. Que nadie les gritara insultos en la calle solo significaba que se avecinaban problemas más sutiles. Como jefe de clan de los Uchiha sentado, se había familiarizado horriblemente con la política y sabía que la aparición de los monstruos iba a provocar una tormenta de quejas y acusaciones. Sin mencionar que eran su mejor oportunidad para descubrir qué le hizo la ola a sus ojos, lo que probablemente significaba ofrecer un favor a su vez, algo significativo para demostrar que no se estaba aprovechando de ellos. Esto traería escrutinio sobre los monstruos, ya que había rechazado la ayuda de todos menos de su equipo desde que regresó y, espera, revisa esos últimos pensamientos. Oh, alegría, a él le importa lo que les pase, ¿no? Por miedo a cosas que no entendieron.